Y estamos aquí de regreso para escuchar la palabra del Señor. No olvidemos esto. Lo importante en todo este proceso es la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que nos fortalece, nos da la sabiduría, nos da entendimiento y nos ayuda a seguir adelante. Usted tiene que amar la palabra del Señor, tiene que tenerla siempre en el corazón y en su mente para que le ayude en todas las áreas y en todos los momentos de su vida. Una vez más, un fuerte abrazo en el nombre del Señor y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Tiene que ver con la oración perseverante y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 7, que es conocido de la mayoría de nosotros. El Señor dijo, pedid y se os dará. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Y por qué hablamos de la oración en estos pasajes? Pues la respuesta tiene que ver en el versículo 11 de ese mismo capítulo. Ahí mismo, Mateo 11 dice, 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así es que, según estas palabras, se está refiriendo a la oración. De eso vamos a hablar hoy. Y cuando hablamos de la oración, mi querida hermana, mi querido hermano, nos referimos al diálogo del ser humano con Dios. Ese acto de comunicación con nuestro Padre que incluye la presentación ante Él en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo todas nuestras peticiones. Dios responde a las oraciones hechas por cada uno de nosotros. Dios responde en el tiempo oportuno y de acuerdo a su santa voluntad. Los judíos habían transmitido este concepto de generación a generación, mientras los griegos llenaban de leyendas, de mitos, la mente de sus alumnos, la mente de todos aquellos que los escuchaban. Tanto judíos como griegos y romanos tenían alguna noción de las oraciones, pero los griegos eran fantasiosos en cuanto al tema. No sé si en algún momento usted oyó hablar de la mitología griega, de algunos escritos sobre la mitología griega. Había una diosa que se llamaba Aurora. Se dice que era la diosa del alba, de ahí viene la palabra Aurora, la diosa del alba. Cuenta el mito que Aurora se enamoró de un joven mortal llamado Titón. Zeus, el rey de los dioses, le ofreció a Aurora el don que ella eligiera para su amante mortal. ¿Y qué creen que le pidió a Zeus Aurora? Le pidió que Titón fuera inmortal. Eso le pidió a Aurora. Yo quiero que Titón sea inmortal. Pero en el mito se encuentra una gran falla también, porque a Aurora se le olvidó pedir que Titón fuera siempre joven. Así que Titón se iba haciendo cada vez más viejo, pero no se podía morir. Y el famoso don terminó siendo una maldición. Pobre Titón, terminó como momia viviente. Pero esos fueron mitos. Nuestra relación con Dios no está basada en mitos, no está basada en leyendas, no está basada en fantasías humanas. La oración es el medio de gracia que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él y esperar su divina voluntad. Aunque existen varios tipos de oraciones, vamos a ver esto. Primero,
aquellas que brotan de un corazón sincero en adoración y alabanza y súplica. Esas son oraciones importantes. Las que brotan de aquí, mi querido hermano, del corazón. Cuando el corazón habla con el Señor y se desborda con el Señor. Segundo, aquellas que brotan por puro espiritualismo, por puro ritualismo, lleno de liturgias tradicionales. Usted dirá, ¿qué son las liturgias? Bueno, aquellas que han sido leídas por los rabinos, por los sacerdotes, por los obispos, son aquellas que se hacen por costumbre. Tercero, hay otro tipo de oraciones. Oraciones, aunque usted no lo crea, brotan de la venganza, de alguien que disimuladamente le pide a Dios que se encargue de aquellos que le han hecho algún mal, según ellos, que le han hecho algún tipo de comentarios y entonces ellos se enojaron y de repente el orante, es decir, la persona que ora, desborda su amargura ante el Señor. Señor, encárgate tú, mira lo que están diciendo, lo que me han hecho, pero tuya es la venganza. Entonces son oraciones ya no que brotan de la confianza en que Dios nos cuida, sino que estamos queriendo que le mande un rayo como en los mitos antiguos de los griegos, que donde Zeus mandaba el rayo contra los enemigos del que estaba pidiendo. Esto no es así. Número 4, aquellas oraciones que brotan, que también pueden brotar de un corazón egoísta. ¿Se acuerdan? Al principio hablábamos que habían oraciones que brotaban del corazón, otros pidiendo venganza, pero hay otros que hacen oraciones que brotan de un corazón egoísta, concupiscente, lleno de avaricia, lleno de codicia. Así lo decía el apóstol Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, lo importante es que la oración brote del corazón. Sin embargo, Jesús nos da una serie de enseñanzas sobre la oración que tienen que hacer de acuerdo a la voluntad del Padre. Dios siempre nos da promesas, pero la Biblia contiene dos clases de promesas divinas, las que son incondicionales y las que son condicionales. Una promesa incondicional es aquella cuyo cumplimiento le incumbe solamente al Señor y su compromiso no está sujeto a las personas ni a las situaciones. Pero la segunda clase de promesas divinas son aquellas condicionales. En otras palabras, el Señor está dispuesto a actuar bajo ciertas circunstancias. Por lo general, aquellas declaraciones de si actúas, si haces esto, entonces vas a recibir lo que desea tu corazón, o más allá. Dios tiene lo que realmente mereces o esperas y te lo va a dar en su momento. Sin embargo, te quiero aclarar que no siempre te va a dar literalmente lo que estás pidiendo. Había un filósofo, Søren Kierkegaard. Él decía, la oración no cambia a Dios, pero cambia al que ora. Te invito a que lo escribas por ahí y averigües sobre esto. La oración no va a cambiar a Dios, pero sí puede cambiar al que ora. Así que quiero compartir contigo un poco sobre estas tres acciones que nosotros, bajo esas condiciones, tenemos que hacer. Número 1 dice, pedir. Y se trata de pedir con fe, que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero antes, déjenme decirle lo que no es pedir con fe. Vamos a ver lo que no es. Es decir, la persona está orando, orando y orando, pero no está pidiendo con fe. ¿Y cómo se da esto? Mi hermano Manuel, podría decir alguien. Mire, esto se da así. Por ejemplo, una oración mecánica, una oración que se hace mecánicamente. Lo decía anteriormente, las letanías, aquellas oraciones que son leídas
aquellas oraciones que son compuestas y el pueblo responde, pero responde mecánicamente, entonces se está recitando o se está cantando este tipo de oraciones. El orante, el que dirige, dice una cosa y el pueblo responde otra. Yo creo que en algún momento ustedes han visto este tipo de oraciones litúrgicas o al menos han escuchado. Lo otro es no pedir con malos sentimientos. Esto sí es problema, porque hay súplicas que son disfrazadas. Y usted dirá, ¿qué es una súplica disfrazada? Aquella que va con chantaje. Mira, Señor, yo soy tu siervo y esa gente me desea lo malo. Quebrántalo, Señor. Algunas personas la hacen basados en los salmos donde David pedía venganza contra sus enemigos. Por eso hay que tener cuidado como leemos la Biblia. Si usted va al Salmo 109, en el 10 y el 13, dice el Salmo, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tienen y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó otra cosa. Yo no puedo estar orando diciendo, Señor, que los hijos anden de vagabundos por la calle y sus generaciones sean borradas. Yo no puedo orar así, ni creo que usted tampoco. Las enseñanzas de Jesús reflejan la voluntad de Dios, nuestro Padre Eterno Celestial. Veamos cómo. Por ejemplo, si vamos a Mateo 5, 43 al 45, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ese tipo de oración vengativa no la podemos hacer nosotros. Hay que amar aún al enemigo. El religioso por tradición muchas veces se equivoca de camino. Piden a quien no deben. Piden en un estado de ceguera espiritual. Piden a dioses paganos. Piden a esculturas talladas en madera o bronce. Piden hasta los santeros. Otros le piden a los astros o a personajes imaginarios de los pueblos. Otros piden con sacrificios idolátricos, con penitencias, y otros piden hasta a los muertos. El pedir que aquí se menciona es pedir de una manera de súplica y ruego. De hecho, esta palabra pedir también se traduce como súplica. Es pedir en sintonía con el reino de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, la petición debe reflejar la ley de Cristo, en el Espíritu de Cristo, en el amor y la fe de Cristo. Por eso es pedir con fe, con esperanza, con paciencia. Dios va a responder no tal vez como nosotros querramos, sino como Él quiere. Tenemos esa convicción, tenemos esa expectativa de que Dios va a responder y por lo tanto se requiere de que usted y yo tengamos paciencia a su respuesta, a sus respuestas. Tenga paciencia. Ore con fe, no como los idólatras, no como los vengativos, no como los egoístas, sino tenga fe de que Dios va a responder a las oraciones que usted hace por los demás, por sus hijos, por sus familiares, aún por los enemigos.
Y también incluyen las oraciones a los que no le caen tan bien. Porque en la medida que uno va orando por aquellos que no nos son agradables, que no nos caen muy bien, el Señor va sanando el corazón nuestro. El Señor va transformando nuestro corazón. Como le decía antes, y como decía Soren Kierkegaard, usted no va a cambiar a Dios, pero las oraciones pueden cambiarnos también a nosotros. El cristiano sabe bien a quién se va a dirigir en oración. Usted sabe bien que se va a dirigir a nuestro Padre eterno celestial, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Uno sabe bien que le va a orar al todopoderoso regente, al eterno, el Shaddai, Adonai. Y nuestras oraciones serán en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Hay un escritor cristiano, David Jeremías, él decía, la oración es la forma en que derrotas al diablo, alcanzas a los perdidos, restauras al rebelde, fortalece a los santos, envías misioneros, sana a los enfermos, logra lo imposible y conoces la voluntad de Dios. Sabemos que todo esto lo hace el Señor, pero Él se estaba refiriendo a que por medio de la oración se logran todas esas cosas. Hay que saber entender a lo cual Él se estaba refiriendo. La oración nos ayuda. Por eso debemos de pedir y pedir con fe. El cristiano verdadero sabe humillarse delante del único y sabio Dios. Sabe abrir sinceramente su corazón al Padre eterno. Sabe que debe hablar la verdad y mostrar sus verdaderos sentimientos al Señor. El cristiano pide, sí, pero pide con la certeza, con la convicción que lo caracteriza como hijo y como hija de Dios. Cuando pidas, pide con fe, pero también con la disposición de obedecer y aceptar su santa voluntad. El otro punto que Jesús expone aquí sobre buscar es buscar una respuesta perseverantemente, constantemente. Buscad y hallaréis. Colosenses 4:2 decía, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Buscar es poner todos nuestros sentidos en acción, en la búsqueda de respuestas definitivas. Pero hay situaciones en que la mayoría buscamos también la sabiduría que Dios da. En Santiago 1 dice en verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Estamos llamados a buscar la respuesta, buscar la ayuda oportuna de parte de Dios. Él nos va a ayudar a salir adelante. Buscar es un verbo que denota acción. Esto quiere decir que debemos ser constantes en esa búsqueda y no desistir. Los diccionarios también traducen esto como buscar pensando, meditando, razonando. Así es como debemos de buscar también la dirección del Señor. En oración estamos llamados a buscar su rostro, a buscar su presencia de una manera persistente. Los invito a ver el Salmo 27:8, dice, mi corazón ha dicho, de ti buscad mi rostro. Nuevamente encontramos una promesa sujeta a condición. Jeremías 29:13 dice, y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así que es el requisito. Me encontrarán, dice, cuando me busquen de todo corazón.
Uno de los salmos que a mí me encanta, el Salmo 34. En el verso 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Sabemos a quién buscar. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis queridos hermanos y hermanas que está ahí, no es buscar con profunda preocupación y angustia las cosas, sino que se trata de buscar el reino de Dios, buscar todo lo relacionado a Dios, la vida espiritual, la oración, la vida donde se practica la justicia, lo justo, lo que es bueno. El otro punto es llamar, y se refiere a llamar persistentemente. Cuando estuve viendo en la Biblia esto de llamar y se os abrirá, pues ahí uno encuentra algo interesante. Es como estar llamando a la puerta. De hecho, también así otros lo traducen. En la concordancia Strong dice ahí bien claramente que es tocar o golpear la puerta. Y esta palabra crow significa eso, golpear la puerta. Cuando usted lee ahí dice llamad y se os abrirá, significa golpear la puerta. De hecho, la Biblia del lenguaje actual lo traduce así, llámenlo y Él los atenderá. Está hablando de que uno tiene que llamar, Señor, Señor, es como estar tocando esa puerta con seguridad, sabiendo que Él está ahí. Pero tocar las puertas del cielo por medio de la oración nos recuerda la parábola de la viuda. ¿Se acuerda usted? La viuda y el juez injusto. Eso lo puede encontrar en Lucas 18, del 1 al 7, donde dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y dice en el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí me llamó la atención en esta parte el hecho que Jesús dijera la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando yo me voy y empiezo a ver qué dice ahí en esos griegos, en el original griego hay una palabra que dice que no hay que desmayar, que no hay que sentirnos debilitados ni descorazonados. Entonces hay que orar sin desmayar, sin sentirnos debilitados, orar sin cansarnos. Y Jesús nos dice, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos? Así es que, hermana, continúe orando, hermano, continuemos orando, que de Dios es la respuesta. No es un clamor momentáneo, no es una oración de gracias a Dios por este día o gracias por este descanso, no, es una oración donde el alma se desborda, necesito, Señor, que me ayudes. Nosotros tocamos las puertas para un trabajo, tocamos la puerta para la búsqueda del médico, de un abogado, tocamos las puertas para resolver nuestros problemas, especialmente aquellos que consideramos más serios. Pero cuando tocamos las puertas del cielo, por medio de la oración, día y noche, la respuesta es en nuestro favor y es una respuesta grande, grande, enorme, sin confusión. Además de esta ilustración de estas puertas, debemos de entender con fe que se van a abrir. En 1 Corintios 2:9 dijo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó,
ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, se imagina, son esas que están detrás de esas puertas. Así es que llamad, tocad y se os abrirá. Y Dios te va a mostrar cosas maravillosas, cosas grandes que tú ni siquiera te imaginas que Él tiene preparados para ti. Imagínense que ahí en Jeremías 33:3 decía, clama, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Oiga ahí donde dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué serán esas cosas grandes y ocultas? Eso solamente lo sabrá el orante, la persona que está orando, que está suplicando. Ya Pablo lo había dicho, son aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, que son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero tienes que clamar, tienes que orar, tienes que pedir, tienes que llamar con fe y verás la respuesta de parte de nuestro Dios. A veces oramos por los hijos y queremos que los hijos se conviertan ya, así de un solo golpe. Puede que se llegue a dar, pero en la experiencia que nosotros hemos visto mayormente, nosotros pedimos a Dios y Dios comienza a trabajar en ellos para llevarlos a la conversión. Ellos pasan por duras experiencias, por azotes, por golpes de la vida. Como el herrero, son como el hierro que está dándole con el mazo, con el martillo, a fin de moldearlos. Entre más duros se hagan, entonces más largo es el proceso. Entre más orgullosos sean, mayores experiencias duras tendrán, hasta que aprendan que lo que Dios desea de parte de ellos es que sean humildes. Entonces, Dios los pasa por todo ese proceso. Hay que dejar de orar y dejarlos ahí nomás. No, hay que orar constantemente con ellos. Queremos lo mejor para ellos. Pero Dios sabe, solo Dios sabe por qué proceso los va a hacer pasar. Salmo 138, dice el Salmo 138:3. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Y ahí también Isaías 65:24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Ahí tenemos, mis queridos hermanos y hermanas. Ahí tenemos. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Pero esa oración no es yo decreto, yo declaro, yo esto, yo lo otro, no. Es la oración humilde, la que se somete a la voluntad de Dios. Nosotros no estamos para darle órdenes a Dios, estamos para someternos a lo que Él decida. El mismo Señor Jesús en Mateo 26:39, en la segunda parte dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El mismo Señor Jesús, en su oración que nos enseñó, dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en nuestras oraciones debemos aprender que no es mi yo el que debe imponerse, sino a que Él haga su voluntad. Nuestro deber es orar, pero acatar sabiamente la respuesta misericordiosa de nuestro Padre eterno. Ahí mismo en Mateo 7:9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra, mi hermano? O si le va a pedir un pescado le dará una serpiente. ¿Qué pudiéramos decir en conclusión? Bueno, pedid y se os dará implica pedir con fe, con la firme convicción de que Dios responderá. Buscad y hallaréis requiere diligencia, diligencia, diligencia en la oración, es decir, perseverancia. No dejes de orar, no renuncies a ese esfuerzo hasta recibir, mi querido hermano y hermana, la respuesta
Llamad y se os abrirá implica que hay detrás de esas puertas, hay grandes bendiciones. El Señor te sorprenderá de esas bendiciones grandes y ocultas que aún no conoces. Pablo decía con gran razón en Filipenses 4, del 6 en adelante, decía: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerda siempre que la oración eficaz del justo puede mucho. Ya no más angustia, ya no más tribulación, ya no más profundas preocupaciones. Tenemos el gran recurso que Dios nos ha dado, la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuántas bendiciones tiene el Señor para tu vida. Confía, 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 confía en que Dios tiene la mejor respuesta para tu vida. Muchas bendiciones.